Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Cuentas Claras. Acabamos la semana, con acumulación de acusaciones constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte. Vamos a ir con eso, pero antes se presentó el día de hoy Yesenia Lozano. Se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Por si no recuerdan, ¿quién es Yesenia Lozano? Hace ya varias semanas el dominical Cuarto Poder hizo una investigación revelando que esta funcionaria del Congreso de la República, la autodenominada hija política de César Acuña, era nada menos que desde octubre del año pasado la nueva jefa de la Oficina de Modalidades Formativas, una oficina que entendemos tiene por función reclutar practicantes profesionales para el Congreso de la República. Esta funcionaria gana más de 19.000 soles y lo que cuestionó en su momento el dominical Cuarto Poder es que, oigan, esta señorita tiene un sueldo que es mayor que la de un congresista de la República, jefa de esta oficina, y pues no consigna su grado de magíster. No es magíster, no estaba consignado ante SUNEDU, ademad de ser una ferviente militante y seguidora de César Acuña, al punto que tenía el cuadro de su líder en esta oficina, que no es de APP, es del Congreso de la República. Hoy se presentó ante la Comisión de Fiscalización, ojo, y dijo que pues efectivamente no era magíster, no tiene el grado de magíster. ¿Qué es lo que dijo Giovanni Forno, ojo, el oficial mayor del Congreso de la República, ante esta revelación que constataba, insisto con la idea que es bien importante, constataba lo que reveló Cuarto Poder en su momento? No tiene grado de magíster. ¿Qué respondió Giovanni Forno? Esto. Se puede comprobar públicamente en el registro de la SUNEDU que la señora cuenta con título universitario desde el año 2013, me parece. Así que cumple con acreditar título profesional universitario. El siguiente requisito es contar con estudios de especialización. Se consideran como estudios de especialización los estudios de maestría. La señora Yesenia Millones no tiene el título de magíster, pero tiene una maestría concluida en el Centro de Altos Estudios Nacionales, en el CAE. Por tanto, tiene un poco más de los requisitos requisitos, porque el requisito es tener estudios y ya tiene la maestría concluida. A ver, esto puede llamar a la confusión a las personas, porque dirán, Omar, ¿cómo es esto que tiene los estudios concluidos de maestría, pero no de magíster o no tiene el grado de magíster? Claro. Uno puede estudiar, normalmente en el Perú son 2 años, 4 semestres, la maestría, los estudios de maestría, pero para sacar el grado, ¿no? El grado de magíster, de economía, de periodismo, de lo que sea, necesitas presentar una investigación científica, lo que se conoce como la tesis, y sustentar ante un jurado justamente esa investigación científica para que luego la universidad, donde normalmente estudiaste tu maestría, te asigne el grado de magíster y este grado se inscribe, se sube ante la SUNEDU, que es el organismo que acredita que efectivamente cuentas con ese grado, sea de bachiller, sea de magíster o sea de doctor. Bueno, la señorita Yesenia Lozano no tiene pues el grado de magíster, terminó sus estudios pero no concluyó el círculo total, no cerró el círculo porque no tiene el grado de magíster. Y eso es lo que justamente revelaba Cuarto Poder. ¿Qué es lo que dijo? Porque también se presentó en la Comisión de Fiscalización la llamada hija política de César Acuña. Dijo esto. He traído acá físicamente mi bachiller, mi grado de bachiller y mi título universitario, señor presidente. Se cuestiona mi maestría y tengo a bien, señor presidente, alcanzarle mis constancias, que si bien no cuento con el título de maestría, cuento con mis estudios culminados, tal cual el perfil lo ha mencionado el oficial mayor, están dentro de esta casa de estudios. Ya no tiene, lo ha tenido que admitir en la Comisión de Fiscalización, lo ha tenido que admitir el señor Giovanni Forno. Pero ¿cuál es el cuestionamiento aquí? El cuestionamiento es que luego de que el domingo, me parece que fue el 28 de abril, a ver si Víctor me ayuda, nuestro productor, con eso, 28 de abril, después de que se emite el reportaje de Cuarto Poder, donde esto quedaba en evidencia, donde quedaba en evidencia la foto gigantesca de César Acuña en la oficina esta de modalidades formativas y cómo sacaban casi al peso a nuestra compañera Juana Avellaneda de las oficinas del Congreso de la República y todo lo demás, que ya lo vimos en este reportaje, a las horas
el Congreso de la República emite un comunicado. A ver si podemos recordar ese comunicado, que para mí es lo más importante de todo este asunto. Inmediatamente ahí está comunicado del Congreso de la República. ¿Quién dio la orden de este comunicado ahora? Y así titulan, Cuarto Poder miente al país. Así titulaban en ese comunicado: Cuarto Poder miente al país, hombre, a las horas. Vamos al punto 2, que es el importante. La señorita Yesenia Lozano Millones fue designada como jefa de dicha oficina por resolución 032-2024 de Oficialía Mayor. Es abogada de profesión, con maestría, dice, con maestría en Administración y Gestión Pública y con más de 5 años de experiencia laboral en el Estado. Con maestría. No, pues, aquí estamos usando ya, digamos, ¿cómo estamos usando el lenguaje? Cuando tú dices que es con maestría, es porque evidentemente tiene el grado de magíster. Y lo que ha quedado evidenciado es lo que decía Cuarto Poder, que la señorita no tenía el grado de magíster. Otra cuestión, y ahí vamos allá a presentar a nuestro invitado, otra cuestión es si ese puesto de jefatura de modalidades formativas tenía como prerequisito que tenga o no tenga el grado de magíster. ¿Por qué lo digo? Porque fue la cuestión al día siguiente, al punto que el propio presidente del Congreso, Eduardo Salguana, decía que Giovanni Forno les ha mostrado a los congresistas todos los grados, y hasta el día siguiente él se porfiaba en que sí tenía el grado de magíster. La pregunta es, ¿por qué tanta cuestión de Estado por defender la designación de la llamada hija política de César Acuña? Que todo el Pleno, no el Pleno, que toda la presidencia del Congreso ha hecho y emite un comunicado diciendo que Cuarto Poder mentía cuando no mentía. Vamos a conversar en este momento con el ex oficial mayor del Congreso de la República, José Chevasco, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. ¿Cómo estás? Y claro, hay varios puntos aquí, pero claro, lo que dice el señor Giovanni Forno es que el puesto de jefatura no requería que la persona tenga el grado de magíster, sino estudio de especialización, y han hecho contar los estudios de maestría, que no sustentó con una tesis, como los estudios de especialización. Le pregunto, señor Chevasco, ¿un puesto de este tipo requiere el grado de magíster? No, requiere estudios de maestría o de especialización, conforme lo ha dicho el oficial mayor. Muchos de los funcionarios del Congreso que actualmente ostentan cargos directivos respecto a lo que es los requisitos formales que establece la Dirección de Recursos Humanos del Congreso, hablan justamente sobre todos dos aspectos fundamentales, ¿no? Primero, el título académico, título no bachillerato, estudios de maestría y la experiencia en el sector público. Esos son los requisitos que tiene que tener necesariamente un funcionario del nivel de la señorita Yesenia. Pero para un puesto de jefatura no se debería exigir, digamos, que tenga el grado de magíster. Es decir, ¿por qué pido estudios de maestría y no pido que sea magíster? Porque es diferente. Claro. El tema es el nivel de jefatural que ostenta ese funcionario, ¿no? Las normas que establecen los requisitos para trabajar en el Congreso tienen ya realmente una larga data. Si no son 10, podrían ser 15 o 20 años o más. Y creo yo que ello merece una actualización necesariamente, porque a la luz de la competitividad que debe existir entre los profesionales en el país, cada vez esos puestos se convierten en puestos, para la redundancia, con mayores exigencias académicas. Pero también hay que decir algo, querido Omar. El hecho que ostentes un grado académico no te garantiza ser eficiente en la labor parlamentaria. En los parlamentos que hemos tenido desde inicios de la República y el siglo pasado, inclusive durante este siglo, lo que más se exige a un trabajador en el Congreso es la experiencia. ¿Por qué? Porque en ninguna parte del país ni del mundo se enseña, por ejemplo, a ser un oficial mayor. Eso es producto de la experiencia. Entonces, ¿qué pasa? El problema que tienen los antiguos funcionarios del Congreso, y eso es una realidad, es que cuentan con la experiencia y la expertise y la eficiencia en el trabajo, pero al no contar con un nivel a grado académico, no pueden tener los cargos jefaturales. Entonces, lo que hay que hacer en el Congreso es
revalorizar estas cosas. Pero en este caso específico, esta señorita, más allá de cumplir los requisitos técnicos que pedía justamente ese cargo, el cargo de jefatura, digamos, ¿cumplía con el perfil de experiencia necesaria o estamos frente a un cuoteo político, estamos frente a un tarjetazo político? Mira, yo creo que, y eso es un tema que se ha discutido al interior del Congreso, la meritocracia. ¿Qué significa en los términos de meritocracia? ¿Cuál es el mérito que debes tener para ostentar un cargo jefatural? Es la carrera dentro del Parlamento. Nosotros, durante mis épocas de oficial mayor en distintas oportunidades, lo que hemos valorizado es la experiencia a lo largo del tiempo, porque la eficiencia de un empleado del Congreso no se da, vamos a dar un ejemplo sencillo, cuando se te quema un foco en la casa. Se te quema, prende al 100%, se te quema, compras otro, lo vuelves a enroscar y te va a alumbrar al 100% igual. Eso no pasa en el Parlamento. Yo, por ejemplo, he sido funcionario desde conserje hasta llegar al cargo de oficial mayor y la gran mayoría de empleados han realizado ese tipo de funciones. Sin embargo, desde hace unos 20 años ya han comenzado a politizarse los cargos en el Parlamento. Desde hace 20 años ya muchos cargos directivos del Congreso son militantes de partidos políticos. Y ahí se pierde la objetividad y la neutralidad del trabajador parlamentario. Y ahí entra un punto clave, y usted, señor Chevasco, nos va a ayudar a entender mejor, que efectivamente, por un lado está el cuestionamiento de los méritos y de la mentira, porque le pregunto, ¿qué necesidad había, si no es, digamos, un requisito en sí mismo para el cargo, qué necesidad había que salga un comunicado del propio Congreso de la República diciendo que el dominical mentía cuando claramente el dominical no mentía? Claro, el término maestría en ese comunicado es capcioso, ¿no? Porque debió decir en todo caso estudios de maestría y todo estaba correctamente. Y lo que tiene que entender la clase política en general también, y eso también lo dirijo a los que administran o hemos administrado el Parlamento, es hacer totalmente transparentes y veraces con la información que brindamos. ¿Qué se cuestiona aquí? Aquí no se cuestiona el tema quizás de la legalidad, porque ha cumplido con las formalidades, el acuerdo de mesa directiva, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que tenemos que ver es la percepción que se genera respecto a un funcionario del Congreso que rompe con la neutralidad que debe tener un trabajador del Congreso. Porque si yo, militante de un parlamento, de un partido político, un congresista podría hablar tranquilamente con un funcionario que es militante de un partido político. Exacto, voy a ir a ese punto, pero quería primero terminar el punto de por qué desde la presidencia del Congreso, que entiendo desde donde se emite este comunicado, se hace una defensa cerrada sobre esta contratación. Recordando que la presidencia del Congreso recae sobre Eduardo Salguana, que es de justamente el mismo partido que el de la señorita Lozano. Creo que ha habido un poco de apresuramiento en ese aspecto. O sea, las reacciones inmediatas sin verificar y sobre todo evaluar políticamente la redacción de un comunicado tan importante que es emitido por el propio Parlamento, merecen este tipo de evaluaciones previas antes de poder comunicar las cosas y que generen percepciones totalmente negativas. Claro, porque la sensación que se da, y ojo, esto no lo decimos solamente nosotros, sino lo decía solamente Cuarto Poder cuando cuestionaban la fotografía de César Acuña, el líder de APP, en la oficina, esta nueva oficina de modalidades formativas, el cuestionamiento también lo hace el jurado electoral especial, el Jurado Nacional de Elecciones, porque el Jurado Electoral Especial de Lima Centro está investigando si se ha incurrido en infracción al tener justamente el cuadro de Acuña en la oficina. Incluso entiendo que la multa que podría caerle es de 500.000 soles. Entonces, esa es una infracción que un funcionario del Congreso, no de APP, del Congreso, tenga la fotografía de su líder del partido. Claro, lo que siempre se ha cuidado, Omar, en el Parlamento es la objetividad del trabajador, la neutralidad del trabajador, en no pertenecer a partido político alguno y menos transmitir este tipo de información mediante un cuadro podría ser, ¿no? ¿Por qué? Porque si el trabajador del Parlamento no es objetivo, no es neutral. Entonces los parlamentarios no podrían conversar tranquilamente, ponte que un oficial mayor sea de un partido político. ¿Qué garantiza que ese oficial mayor que pertenece a un partido político, militante de un partido político, sea totalmente objetivo en sus decisiones? ¿Acaso no podría objetarse cierta inclinación respecto a las decisiones que podría tomar? Y eso tiene que servir también para todo el servicio parlamentario. ¿Cumple con la formalidad para entrar al Parlamento? Ok, cúmplela, pero
hay normas internas que debemos respetar, se debe respetar justamente para poder transmitir el asunto de la objetividad. Sobre este punto en particular, en la Comisión de Fiscalización, Yesenia Lozano hizo un mea culpa. Sin embargo, dijo que el cuadro estaba en un área donde no era visto por todo el mundo. A ver, escuchemos. Ninguna norma lo establecía hasta la fecha, y cuando se emitió el comunicado por parte de la Oficialía Mayor, ese cuadro fue colgado y llevado a mi domicilio correspondiente. ¿Está siendo sometido usted a un proceso administrativo por ese...? Es decir, ok, la llevó a su oficina, pero como usted bien dice, señor Chevasco, ella recibe, entendemos, a no solo otros congresistas, entiendo, sino a otros funcionarios del Congreso de la República. No es lo propio. Claro, no es lo propio, Omar, porque mira, los antiguos funcionarios del Congreso siempre hacían hincapié en las cosas. Uno puede tener su corazoncito de algún partido, porque al final vas a votar por alguien cada 5 años. Pero lo importante es que ese corazoncito no lo traslade a tus decisiones, y menos aún, ¿no? Mira, yo cuando he sido oficial mayor, inclusive para mantenerme yo en la neutralidad mental, yo viajaba al extranjero los días de elecciones y pedía la dispensa, justamente para no comprometer mi voto con las funciones que realizaba como oficial mayor, porque yo lo tenía clarísimo, de ser una persona objetiva y dar opiniones neutrales a todo el tipo de bancadas. Y ahora, hay otro tema, además del cuadro, que insisto, está siendo investigado no solo por la Comisión de Fiscalización, sino por el propio Jurado Nacional de Elecciones, para ver si se ha infringido la neutralidad electoral, es lo que dice el jurado, y la multa que le puede caer es de 500.000 soles. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Pero lo otro que se cuestiona, y se cuestiona en la Comisión de Fiscalización, es que ella, como jefa de la Oficina de Modalidades Formativas, tenemos entendido, tiene como objetivo, como función, reclutar a jóvenes estudiantes de universidades para que sean reclutados, para que vayan al Congreso de la República a hacer sus prácticas profesionales. Sin embargo, lo que ha dejado constancia, digamos, la investigación, es que ella recibía a alcaldes de APP y servía como puente para reuniones con el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, que también es de APP. Entonces, ¿qué pasa cuando un funcionario, una jefatura, hace funciones que no le corresponden? Totalmente tergiversada la función que ejerce ese funcionario, ¿no? Y es más, Omar, esas funciones de la oficina formativa para reclutar practicantes y sigristas, antiguamente las realizaba la del Departamento de Recursos Humanos. O sea, ahí también nos está demostrando el tiempo, no es un asunto de ahora, vuelvo a repetir, que hay un crecimiento vegetativo también en la parte del incremento de personal y en la creación de órganos a nivel interno del Congreso que bien podrían fusionarse o no existir quizá. Si tú me traes un organigrama del Parlamento, yo puedo con una X tachar los cuadraditos que podrían desaparecer y el Congreso seguiría funcionando. Es verdad, bueno, y, a ver, además es constatable, ¿no? Esta gestión, este Congreso de la República ha venido creando no solamente esta oficina de modalidades formativas que recién se ha empezado a ocupar con esta señora en octubre del año pasado, sino también la recordada oficina legal y constitucional que dirigía en su momento el investigado hoy Torres Arabia, Jorge Torres Arabia, que también era de APP, mano derecha del secretario general Luis Valdés, y donde está justamente la investigación por una supuesta red de prostitución, donde murió además esta señorita Andrea Vidal. Estas oficinas son nuevas, nacieron con esta administración. Claro, antiguamente teníamos el modelo de grupos funcionales. Dentro de un departamento, una oficina, se creaban grupos funcionales y trabajaban respecto a la distribución de toma de decisiones de carácter interno. Y se evitaba la creación de órganos gigantes y grandes. En los años 90, el Congreso funcionaba con 890 empleados, me parece, en el servicio parlamentario, y era una organización pequeña, porque las organizaciones, mientras más pequeñas son más ágiles. El crecimiento de otros órganos ha venido a partir del año 2000,
en el que se han creado diversos tipos de oficinas con otro tipo de funciones. Y yo le pregunto, señor Chevasco, a ver, la data es devastadora, ¿eh? En cuanto al bolsillo de los contribuyentes, porque el presupuesto del Congreso de la República para el 2025, ojo, para este año, es de 1.400 millones de soles. 1.400 millones de soles. Es decir, este presupuesto se ha duplicado literalmente desde el 2018. Es una barbaridad. Yo me pregunto, si este Congreso ha duplicado su presupuesto, la calidad legislativa, la calidad de fiscalización, justamente su rol fiscalizador, ¿ha mejorado acorde con lo que estamos gastando todos los peruanos? Mira, la opinión pública se ha pronunciado y se pronuncia permanentemente con el nivel de popularidad del Parlamento, ¿no? Pero también en honor de la verdad, ya la ley de presupuesto contempla un límite al presupuesto del Congreso, que el presupuesto del Parlamento no debe exceder del 0,5% del presupuesto de la República. Ahora, este presupuesto contempla también gastos previstos para la bicameralidad. Es otra cosa que hay que decirlo. Tampoco podemos decir que este presupuesto este Congreso no se está preparando para el trabajo de la bicameralidad. ¿Por qué? Porque hay que implementar un nuevo hemiciclo, sistemas de votación, sistemas de audio, fibra óptica. Entonces eso también genera un mayor gasto, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, a Gracias José también. Chevasco, es oficial mayor del Congreso de la República.